Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero comentarles sobre un tema en la historia realmente fascinante. Resulta ser de que por casualidad estaba viendo un documental ayer precisamente y uno de los comentaristas estaba explicando acerca de sucesos que acontecieron en la historia que en ocasiones pues para los investigadores, los académicos no tenemos respuesta para estos acontecimientos, y esta persona mencionaba un incidente que tuvo lugar cuando Alejandro Magno estaba tratando de tomar la ciudad de Tiro. De hecho, toma Tiro, conquista Tiro. Aquellos que no conocen, Tiro era una de las ciudades más importantes en la antigüedad, ubicada en Fenicia, cerca hoy lo que sería Lebanón, conectado cerca de Israel, Egipto, ese territorio. Y era una ciudad muy importante. De hecho, Tiro se menciona en la Biblia. Hay una serie de profecías relacionadas con la ciudad de Tiro. Sea como sea, nos contaba o escuchaba yo a este investigador, periodista, hablando sobre este tema. Y él cita una fuente de algún historiador del pasado, pero no menciona nombre ni nada, solamente cuenta el relato. Y dice de que en esta batalla, donde Alejandro está tratando de conquistar la ciudad de Tiro, una ciudad fortificada, una ciudad que se encontraba en la antigüedad apartada de la orilla, estaba en una especie de isla, no en el presente, sino que en aquella época estaba en una especie de isla fortificada que era difícil acceder. Sea como sea, nos cuenta la historia de que de momento las tropas de Alejandro Magno observaron que del cielo descendían una especie de naves, digamos, pero ellos lo identifican como escudos con llamas. Y dicen las tropas de Alejandro, de acuerdo a este relato, que estos escudos con llamas comenzaron a disparar una especie de rayo directo hacia las murallas de la ciudad, destruyendo todas las murallas y abriendo así de par en par la entrada a las tropas de Alejandro, que finalmente conquistan la ciudad. Y dicen algunos que aquí se muestra cómo en el pasado, al parecer, el gran Alejandro Magno fue ayudado en este caso por los extraterrestres para conquistar la ciudad de Tiro. Y da la casualidad que ayer mismo me puse a investigar un poco sobre el tema, y algún que otro fragmento de Discovery Channel, History Channel, también mencionan este hecho, y me llamó la curiosidad porque lo citaban como un hecho histórico, pero no veía ninguna referencia. Y pues algunos lo han contado y lo han incorporado documentales como diciendo, estos son pruebas de que en el pasado seres de otros planetas, extraterrestres, ayudaron al mismísimo Alejandro Magno en la conquista de Tiro. Y como estos hombres del pasado no sabían lo que es una nave espacial o platillos voladores, lo describían como si fuesen escudos, y lo interesante es que decían que eran escudos con llama, como que volaban con llama y disparaban esta especie de láser o de rayo. Así que decidí investigar más sobre el tema, comencé a buscar en el internet y me encontré con una serie de páginas web con esta información, pero como una persona que actualmente, siendo capacitado como historiador, nos han enseñado precisamente a analizar las fuentes y nos han enseñado a distinguir entre aquellos que simplemente publican lo que escuchan o un montón de mentiras y falsedades sin traer evidencia realmente, y de distinguir las fuentes fiables, a diferencia de cualquiera que se pone y abre una página o escribe un libro o hace un vídeo hablando tonterías, pues uno sabe distinguir las fuentes correctas. Y resulta ser de que estas fuentes todo el tiempo venían con la historia, pero nada claro, ninguna evidencia. Y bueno, si lo citan como un hecho histórico, ¿dónde está escrito? ¿De dónde viene esto? El hecho es de que me encuentro que un historiador estaba comentando sobre el tema y dice de que al parecer esta historia surge aproximadamente al principio de los 1900, cuando al parecer cierto investigador citó tal pasaje en un libro suyo, y él trae este relato y dice, un historiador del pasado desconocido de Alejandro cuenta la siguiente historia y narra la historia. Lo interesante es que esta persona que escribe este libro en los 1930 aproximadamente, quizás, tampoco dice quién fue este historiador misterioso, no dice de dónde lo sacó ni explica nada. Entonces se pone en tela de juicio la veracidad de este texto. Algunos citan, por ejemplo, los textos de, y esto sí es cierto, que
hubieron historiadores del pasado que contaron de este incidente y sí nos hablan de un monstruo marino que se presentó en esta batalla, y vamos a entrar en más detalles sobre el tema. Y me dediqué a ahondar más y quiero compartir con ustedes estos detalles. Los historiadores Curtius y Diodorus pues comentan sobre este monstruo marino, pero nadie habla de los famosos escudos volantes con fuego que disparan estos láseres y que ayudaron a Alejandro Magno. Así que después de haber investigado, de haber ido a las fuentes originales, no me encontré por ningún lado con los famosos escudos de fuego, pero sí me encontré con una serie de relatos y acontecimientos raros que tuvieron lugar en esta famosa, digamos, momento en que Alejandro sitúa a la ciudad de Tiro, y después de 6 largos meses de asedio, finalmente la ciudad cae. Y vamos a contar algunos de estos detalles de cómo ocurrió precisamente esta gran victoria de Alejandro después de tanto tiempo de tener asediada la ciudad. Es realmente interesante de forma magistral cómo este gran general y comandante logra dominar finalmente a la ciudad de Tiro. Nos cuentan las crónicas que Alejandro, luego de haber tomado la ciudad de Sidón, otra de las ciudades de Fenicia, se dice que marcha hacia Tiro con el objetivo de tomarla. Se nos cuenta de que la antigua ciudad de Tiro se encontraba en tierra firme, pero la nueva que se había construido estaba a aproximadamente media milla de la costa. Por tanto, estaba en una isla con unas murallas bien altas, bien fortificadas, y hasta aquel tiempo no había podido ser conquistada por nadie. Estaba que era, como dicen las crónicas, no había nadie hasta el momento que haya podido subyugar la ciudad de Tiro. Se nos dice de que aquello presentaba un problema para las tropas de Alejandro, porque Alejandro no contaba con una flota de barcos para poder, en este caso, montar un asedio en el mar. Y de hecho, ya mencionamos media milla, aproximadamente casi 1 kilómetro de distancia. Las catapultas tampoco podían llegar allá, los arqueros mucho menos. O sea que parecía inexpugnable la ciudad. Pero hay un acontecimiento que tiene lugar. Alejandro, que parecía indetenible para aquella época, nos dice de que cuando él llega con todo su ejército, se envía el príncipe de la ciudad de Tiro con una delegación para que reciba a Alejandro con tesoros, con una corona, etc. Y la idea era de parte de la gente de Tiro de ganar tiempo. No pensaba entregar la ciudad, sino de forma astuta como apaciguar a Alejandro para que no los conquistase. En aquella época recordemos que Alejandro estaba en esta batalla contra el imperio persa, contra Darío, y estaba en persecución contra Darío, pero a medida que avanzaba también iba conquistando ciudades. Sucede entonces de que Alejandro le dice a la gente de esta delegación de que él quería entrar a la ciudad y quería ofrecer un sacrificio a Melkart. Melkart era uno de los dioses de la ciudad de Tiro, que de hecho está asociado con la religión griega, equivalente a lo que sería Heracles. Heracles es lo que se conoce como Hércules, pero Heracles es el término en griego, porque resulta ser que entre la mitología antigua se decía que Alejandro Magno era descendiente de Heracles, era descendiente de Hércules. Y bueno, pues si la ciudad de Tiro, el dios principal es Hércules, pues él como descendiente quería ir a hacer un sacrificio y que le permitiesen la entrada libremente. La delegación, de forma amable, calmada, decide decirle a Alejandro: señor Alejandro, lo sentimos mucho, pero no puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque en aquella época, en este momento específico, el 332, se nos dice de que era el momento en que estaban las festividades precisamente a Melkart. Y los únicos que en ese momento específico podían hacer sacrificios a ese dios eran los de la familia real. Si dejaban entrar a Alejandro, significaba que estaban reconociendo a Alejandro como dios sobre ellos. Por tanto, se negaron. Aquello, ¿para qué decir? Mortificó a Alejandro. Alejandro entró en cólera, furioso, no quería saber de nadie, mandó a esa delegación con insultos, con amenazas y de todo, y la gente tuvo que salir de allí disparados como una flecha, porque Alejandro era sabido que cuando se ponía molesto había que tener cuidado. Y efectivamente, la delegación regresa, le dicen: este hombre es un enemigo poderoso, ¿están seguros lo que están haciendo? La gente: no te preocupes, no se preocupen, Alejandro no va a poder hacer nada, estamos fuera de la costa, murallas altísimas, tenemos provisiones para mantenernos aquí por años. Si intenta hacer un asedio, no tiene una flota de barco, no hay manera que nos alcance,
otros han intentado asediarnos y se han cansado y han tenido que marcharse. Por tanto, no hay nada que preocuparse, ni el mismo Alejandro el Grande puede hacer nada aquí. Sucede que Alejandro, que no se daba por vencido, se levanta un día por la mañana y le dice a sus oficiales: señores oficiales, he tenido un sueño, y en el sueño se me ha revelado Melkart, o sea Hércules, Heracles, su antepasado entre comillas, porque se decía que él era descendiente de los dioses, y en este sueño se presentaba Heracles en la forma de Melkart como un monstruo, un gigante bien grande, era un dios, ¿no? Un gigante bien grande con los pies, y está parado sobre los muros de la ciudad de Tiro. Y le hacía unas señas a Alejandro como diciendo: ven, que entre, que le iba a propiciar la entrada a la ciudad. Uno de los videntes, el profeta que tenía Alejandro consigo, si no mal recuerdo se llamaba Aristarcos, interpreta el sueño como diciendo: la ciudad de Tiro va a caer y va a ser dada en nuestra mano. Va a costar, pero vamos a lograrlo. Bueno, los oficiales de Alejandro estaban como que dudosos, era una tarea muy difícil, costaría mucho dinero, tropas, etc. Y costaría realmente mucho esfuerzo. Sucede entonces que Alejandro envía una segunda delegación a la gente de Tiro, diciéndole: vamos a entrar en un arreglo de paz, vamos a hacer las cosas pacíficamente. ¿Qué sucede? Que la gente de Tiro cometió un gravísimo error. Esa gente, el rey de Tiro, pensó que la delegación que Alejandro estaba enviando para calmar las cosas y llegar a un acuerdo de paz, ellos pensaron que era una debilidad de Alejandro porque estaba perdido. ¿Y qué hicieron? Asesinaron a aquellos hombres de la delegación de Alejandro. Ahí sí que ya fue la gota que colmó el vaso. Alejandro entró en furia y tuvo ahora una excusa más el apoyo de sus militares para invadir la ciudad de Tiro. Una ciudad que hasta aquella época, recordemos, inexpugnable, no había sido conquistada. Así que ahora tenía tanto el apoyo de los dioses por su sueño, más el apoyo moral de sus oficiales para montar un asedio a la ciudad. La pregunta es: ¿cómo iban a llegar, cómo alcanzar la ciudad si estaban casi a 1 kilómetro de distancia, en medio del mar? No había manera de llegar a ellos, no había barcos, nada. ¿Qué hizo Alejandro? De forma brillante, magistral, lo que nadie se lo hubiera sido capaz de ocurrírsele. Decidió crear un camino, un terraplén, por el medio del mar hasta la misma ciudad. Y aquello parecía una obra de ingeniería tremenda. Mandó a reunir a todos sus ingenieros oficiales, y esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué hizo? La antigua ciudad de Tiro, que se encontraba en tierra firme, la mandó a demoler y destruir completamente. Todas aquellas piedras de la ciudad, mandó a todos los hombres a que comenzasen a arrojar todas aquellas piedras, escombros, etcétera, al mar, para construir este camino, este terraplén, casi 1 kilómetro. En aquella época, nos dicen las crónicas de que más de 10.000 hombres estuvieron trabajando allí. De hecho, no solamente fueron los soldados de Alejandro, sino también gente de las diferentes tribus y aldeas aledañas que fueron forzados a llevar, y los llevaron de forma forzosa, trabajos forzados, a construir este camino a través del mar para llegar a la ciudad, porque habían insultado a Alejandro el Grande. Se nos cuenta de que incluso él mandó a pedir a los reyes y demás reinos circundantes que él había sometido, y a otros que sabían que cuando él llegase tenían que rendirse, porque quién se iba a imponer, a enfrentar al gran Alejandro, que había conquistado gran parte, hasta este momento, gran parte del mundo antiguo, y más tarde las conquistas de Alejandro son de leyenda. Se dice que incluso envió mensajeros a Jerusalén para que de Jerusalén le enviasen alimentos, víveres, etcétera, para sus tropas y los demás pueblos aledaños. Y él pensaba que era importante conquistar Tiro, no podía darse por vencido, porque además, cuando escuchasen de las victorias que había tenido en las famosas batallas de Isos y las otras anteriores, de sus hazañas, la gente que estaba de parte de Tiro y otros reyes aliados se iban a pasar al bando de Alejandro, y iba a ser más fácil su victoria, como efectivamente ocurrió más tarde. Sucede entonces que comienza la famosa obra de construcción. Empezaron a arrojar piedras y todo lo que encontraban al mar para construir este puente. Envió a Alejandro una delegación de sus oficiales a que fuesen y cortasen madera, especialmente los cedros. Estamos hablando de, esto es lo que hoy día es Lebanón. Los famosos cedros del Lebanón son famosos también incluso en la Biblia. Y él mandó a que trajesen estos cedros gigantes, para que una vez el terreno estaba ya, el mar había sido rellenado
pues se iban poniendo encima troncos gigantescos, creando un pavimento, un camino, que de hecho en su momento la anchura tenía más de 200 pies de ancho y con el tiempo se amplió muchísimo más. Sucede entonces, de que continuaron las obras, la gente en Tiro con sus grandes murallas en el mar estaban burlándose, reían de Alejandro, festejando. Esta gente está loca, piensan que van a llegar aquí por el mar, y empezaron a mofarse, se reían de los soldados de Alejandro como tienen que trabajar ahora, etcétera, etcétera. Cuando vieron que el terraplén estaba llegando estaba la ciudad, como que ya ahí se le cayó el semblante y la cosa se puso seria. Comenzaron a fortificar las murallas todavía más, con una serie de artillería, catapultas y todo, y a prepararse a evacuar a la gente, porque este tío Alejandro está loco de verdad y va a llegar a la ciudad y no podemos permitirlo. Enviaron entonces 2 flotillas de barcos, porque Tiro tenía una armada, un navío importante, y envían una serie de barcos por ambos lados del terraplén, a ambos lados, para que ataquen a los soldados de Alejandro que están trabajando. No tenían armamento ni nada, estaban trabajando allí, y que la obra estaba avanzando de manera rápida. Sucede entonces de que al estar sin armamento, sin nada, estaban de obreros, pues murieron muchísimos, porque los arqueros y catapultas que montaron en los barcos, catapultas pequeñas, pues hicieron un gran estrago entre las tropas de Alejandro, y fue aquello una masacre por todo el terraplén que habían construido. Alejandro, más furioso que nunca y determinado a no darse por vencido, mandó que en esta ocasión continuasen las obras, mandó a que construyesen una serie de torres de madera para que de esta manera, cuando las obras continuasen, en las torres se posicionarían soldados con arcos para, si venían otros barcos, pudiesen disparar y de esta manera frenar a los que se defendían, en este caso a los gente de Tiro, que estaban en su defensa por supuesto, pero que continuasen las obras. Así acontece, dicen las crónicas que de hecho las obras continuaron. Esto era una zona de mucho viento, de oleaje, el mar se ponía muy furioso y hubieron varias ocasiones en que el mar y los vientos detuvieron el trabajo de Alejandro y pensaban que los dioses, Poseidón en este caso, estaba a favor de la ciudad de Tiro. Se nos cuenta de que la gente de Tiro pues continuaba en oposición a Alejandro, y cuando vieron que las obras avanzaban, decidieron entonces crear toda nuestra tragema. ¿Qué hicieron? Montaron otra flotilla, porque Alejandro pensaba lanzar un ataque nocturno para poder tomar la ciudad. ¿Qué hicieron? Dicen las crónicas de que la gente de Tiro de forma astuta montó otra flotilla, la llenó de una serie de materiales hirviendo y que al entrar en contacto con la madera explotaban, etc. Y montó, dicen las crónicas, una serie puso como una serie de gente o esqueletos, y envió este barco que cuando impactara contra este terraplén explotaría y destruiría también las torres de madera que Alejandro había mandado a construir. Sucede que también envió una serie de barcos más pequeños con hombres para que desembarcaran en el terraplén y mataran a los hombres de Alejandro. Así lo hicieron, aquello chocó, explotó, las torres entraron en llama, los hombres que vinieron de Tiro bajaron y asesinaron a todo el mundo allí y dejaron todo un montón de muertos por donde quiera. Y aquello fue terrible. Se nos dice de que después de que se marchan, los estragos fueron tremendos. Alejandro envía nuevamente, no se rinde, que construya nuevas torres, que continúe la obra. Dicen las crónicas de que en medio de todo esto hubo un día en que de momento, y esto lo cuenta, ya mencionaba, les menciono otra vez los nombres de los historiadores, que un historiador griego, un historiador romano que nos habla de este relato, Curtius y Diodorus hablan de que estaban entonces enfrascados las tropas de Alejandro con los de Tiro después de esta batalla, y vieron como del mar salía un monstruo gigante que se impactó contra el terraplén. Imagínense, no sé qué clase de pez sería, no sé, una ballena, un tiburón ballena, no lo sé. Las crónicas dicen que fue un monstruo gigante que sale, y tanto las tropas de Alejandro como las tropas de Tiro ven ese monstruo que sale del mar, que se impacta contra el terraplén, se sumerge, sale nuevamente y todo el mundo lo ve. La gente de Tiro interpretó aquello como que una señal positiva para los de los dioses para ellos, y la gente de Alejandro también lo interpretó como una señal positiva para ellos. La gente de Tiro
Después de esto se pusieron a festejar, se pusieron a estar borrachos y qué sé yo, y la gente de Alejandro siguió su trabajo. Para este momento, cuando en un momento se destruyen las catapultas primeras y se construyen luego la segunda, en este intermedio, Alejandro decide marcharse por un momento a Sidón y deja el cargo al frente de una gente, a otros de sus oficiales, y mientras regresa a Sidón buscando víveres y provisiones, también se embarca en una serie de batallas, no batallas, sino digamos incursiones en las demás aldeas y pueblos vecinos, acechando y destruyendo a todo el mundo allí, tomando las provisiones y los víveres, porque había una banda de tribus locales y algunos otros árabes, etcétera, que venían también como forajidos y tenían a las tropas de Alejandro también molestándoles, digamos. Y él en persona toma control de aquello, regresa luego al asedio de Tiro. La gente de Tiro confiado todavía en que serían inexpugnables. Sucede que cuando Alejandro regresa, con él ya habían regresado otra flotilla de barcos. Alejandro no tenía barcos para ese momento, pero cuando regresa ya venían con él barcos que venían de los reyes de Chipre, que se le habían unido, se habían abandonado los persas y se le habían unido a Alejandro, de Chipre, de Biblos y de otras ciudades. Habían venido refuerzos de Macedonia, de Grecia, con más de 4000 mercenarios. Venían otros gente, bueno, se les había unido una flotilla tan grande que ahora tenían más barcos que la misma gente de Tiro, y con hombres suficientes y provisiones para acabar de una vez por todas con aquello. Cuando regresan, se encuentran a la flotilla de la gente de Tiro que venían en incursión, y Alejandro, cuando se acerca y la gente de Tiro ve esa cantidad de barcos enormes, pues se retiran. Alejandro les persigue y dicen las crónicas que los barcos de Tiro regresan a tiempo suficiente de llegar al muelle y entran despavoridos adentro de la ciudad huyendo. Alejandro se retira a la costa y continúa el terraplén para llegar. La gente de Tiro, con todos sus barcos, con las catapultas, comienzan a disparar, a matar gente, a destruir. Alejandro no se detiene, continúan las obras, y fue tan magistral Alejandro que decide incluso, tenía más barcos ahora, envía toda una flota de barcos, bloquea navalmente a la ciudad de Tiro y ahora tiene acorralado a todos los barcos enemigos, lo que ahora tiene como un escudo protector para que la gente que viene construyendo el terraplén detrás puedan continuar trabajando. No solamente eso, en los barcos monta catapultas móviles más pequeñas, y de hecho monta plataformas en el mar, donde monta catapultas para que puedan disparar. Magistral lo que se cuenta en la historia. Dice en las crónicas entonces que continuaron las obras, dice que incluso se amplió todavía más el terraplén, continuaron, finalmente llegan al otro lado, construyen el terraplén y lanzan un ataque frontal contra la ciudad. Sucede entonces, los muros tan grandes y la fortificación que tenían, el ataque fue repelido, Alejandro tuvo que retirarse otra vez, había fallado. Imagínense, después de tantos meses, más de 6 meses de asedio, ahora se iba a dar por vencido. Algunos pensaban que, y él lo tuvo presente, parece, de retirarse y continuar hacia Egipto para continuar la dominación de Egipto. Estaban en manos de los persas, pero él pensó, no puedo rendirme ahora porque si abandono a Tiro quedaré como un derrotado, y si conquisto a Tiro, los demás del enemigo se van a pasar a mi bando y seré victorioso. Así aconteció como había ocurrido hasta este momento, y más tarde luego todavía más. Sucede entonces que envía a la flota de Tiro en una ocasión, sale y tratando de atacar a la orilla las tropas de Alejandro. Alejandro con sus barcos inmediatamente superior los rodea, los acorrala, y allí ahora los barcos de Alejandro propician que rodeen toda la isla entera y comienzan ataques con catapultas y lanzando, imagínense, proyectiles y rocas gigantes por todas las murallas, por todo sitio, para encontrar la debilidad hasta que pudiesen buscar la manera de entrar. Sucede que encuentran un punto débil, no frontalmente, sino en un lateral, destruyen un pedazo de la muralla, lanzan inmediatamente una serie de puentes de los barcos para desembarcar, y aún así vuelven a ser repelidos las tropas de Alejandro. Se regresa otra vez a la orilla, no se da por vencido. Se lanza el siguiente día, después de 2 días de descanso, se lanza nuevamente, y ahora él sabía dónde estaba la debilidad de las murallas. Y continúa, monta todas las tropas de barcos en ese sitio, los posiciona ahí, y comienzan a disparar proyectiles y proyectiles y proyectiles hasta que hacen pedazos gran parte de la muralla, y continúan las tropas. Por otro lado, la flotilla de barcos con las tropas que venían de Chipre, de Biblos y de otros lugares también lanzaron un ataque frontal y derrotaron completamente ya lo que quedaba de los barcos de la gente de Tiro.
las tropas de Alejandro, que habían destruido la parte del suroeste de la muralla, logran entrar y ahí comienza ya la gran batalla, el asedio. Alejandro dice: maten a todo el mundo, que no queda aquí nadie, porque recordemos que por casi 6 meses le había costado a Alejandro dinero, miles de soldados muertos, cansados de todo, mucho tiempo, etcétera, y ahora no tenía compasión, que acaben con todo el mundo. Entran hacia adentro de la ciudad y comienzan la matanza, las luchas, tremenda, era una batalla encarnizada. Alejandro dice: aquellos que encuentren refugio dentro de los templos de los dioses, les perdonaré la vida. Y efectivamente, se dice que 15.000 gentes se salvaron la vida, porque también entre la gente que entró a la ciudad, entraron la gente de Sidón, que eran vecinos de la gente de Tiro. Y esta gente de Sidón salvaron a 15.000 personas, porque la masacre era tremenda. Se dice que el rey de Tiro se había escondido dentro del templo de Melkart, o sea, de Heracles. Y dice que incluso ellos allí tenían una estatua del dios Apolo, que posiblemente no era Apolo, sino que era Baal, el dios de Tiro, pero que Baal después sería la fusión con el dios Apolo, para los griegos, la versión griega sería Apolo, y habían atado con cadenas de oro a Baal contra el altar de Melkart, como diciendo: si Baal o Apolo estaba ayudando ahora a los griegos, lo ataron con cadenas para que el dios no se fuera de traidor, porque había habido un sueño donde una persona había visto que Baal se había abandonado la ciudad, como que los había traicionado. Por ello habían amarrado literalmente la estatua para que no los traicionase. Cuando Alejandro entra al templo y ve que el rey y los demás de la delegación están allí, la gente de la realeza, pues les perdona la vida. Miren la misericordia de Alejandro con el rey de Tiro y algunos de la nobleza. Les perdona la vida. Él mismo toma y destruye las cadenas donde habían atado al dios Baal, que ahora lo llaman Apolo, y de hecho le cambia el nombre al dios y le dice: se va a llamar Apolo Filo Alejandro, o sea que ahora este dios también lleva el nombre de Alejandro. De forma magistral, pues toman la ciudad, fue una gran masacre, murieron más de 7.000 gente, destruyen todo y fue tremendo. Más de 30.000 gente de Tiro Alejandro los vendió como esclavos, y luego de esto a festejar los juegos, competiciones y celebraciones tremendas, donde pues se muestra claramente, incluso en conexión con profecías bíblicas que corroboran y muestran cómo Alejandro finalmente derrota y conquista a la presuntuosa, orgullosa ciudad de Tiro. Y fue realmente una de las batallas, de las historias más famosas de todos los tiempos, de ingeniería magistral, que de hecho el terraplén que Alejandro construye, un camino a través del mar en aquella época, hasta este mismo día persiste, y de hecho con el tiempo más se fue agregando y se construyó de a todo, pues se unió al mar con la tierra, y es de forma increíble lo magistral en esta obra magnífica, tremenda, una gran batalla, muchas vidas murieron, pero también se muestra el ímpetu, el valor de este Alejandro el Grande, ya de hecho se le llama el Grande por alguna razón, el Magno, y cómo realmente pues domina y somete finalmente a la ciudad de Tiro. No, otra vez no, aquí no encontré por ningún lado a los extraterrestres. Sí hubieron señales extrañas, las tormentas en el mar que en varias ocasiones detuvieron a Alejandro, pero con más furia se enfrentó a Poseidón, al dios que fuese, y entró allá adentro y conquistaron la ciudad. Les tomó tiempo, pero lo lograron. Entonces, hasta aquí con este vídeo donde hemos conversado sobre cómo Alejandro toma la ciudad de Tiro y lo que algunos llaman quizás señales, este monstruo que sale del mar, no sabemos qué monstruo era. Si los dioses estaban con Alejandro o no, no lo sabemos. Para ellos sí estaban, por supuesto, en sus creencias, pero sea como sea, es una historia grande, magistral, de la historia de la humanidad. Hasta aquí con el vídeo otra vez, gracias por la atención, hasta un próximo encuentro.